Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Hoy tenemos el honor, y lo digo abiertamente, de que nos acompañe Adrián Salvucci. Él es investigador, también ensayista y conferencista, consultor internacional, asesor de empresas internacionales, es fundador del movimiento por la Segunda República Argentina y ha escrito libros como El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Otro título en inglés, The Coming World Government, Tragedy and Hope. Otro, Bienvenidos a la Jungla, Dominio y Supervivencia en el Nuevo Orden Mundial. En fin, qué gusto, Adrián. Es un privilegio que estés en nuestro modesto canal. Jorge, muchas gracias por la invitación. El gusto y el privilegio es mío. Soy una especie de investigador y analista freelance. Lo vengo haciendo por mi cuenta desde hace ya muchos años. Básicamente le he dedicado buena parte de mi vida a trabajar en empresas internacionales de administración de riesgos. Vi el monstruo por adentro, por así decirlo, y eso me ha dado una visión un poco distinta sobre una serie de cosas que me permitió entender mejor en la práctica cómo operan, cómo trabajan, cuáles son sus verdaderos objetivos y decidí ir volcándolo en distintos libros, conferencias y otras formas de comunicación. En realidad eres una persona que ha dedicado su vida a luchar por la libertad y no solo de Argentina, sino, me atrevo a decirlo, por la libertad en el mundo entero. Y hoy el caso de tu patria, de Argentina, una patria entrañable, pues podríamos decir que un claro ejemplo de cómo las fuerzas internacionales van desvaneciendo la identidad de los países, van borrando el sentido de patria, de familia, incluso la fe en Dios, de tal forma que los países se convierten, los gobiernos de esos países, en meras gerencias, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. En realidad, lo que tú estás describiendo, Jorge, yo lo describo como la paulatina, gradual privatización del poder a nivel mundial. Porque en realidad, para entender lo que viene ocurriendo, yo tengo 72 años, o sea que puedo ver una perspectiva histórica razonable. Me crié en Estados Unidos, por eso es que hablo inglés bien, porque me crié en Estados Unidos, fui al colegio allá, y puedo mirar el mundo como ha sido en los últimos 60, 65 años, y lo que uno ve son cambios básicamente graduales. Y así viene operando este poder que hoy maneja el mundo, que el poder en sí se ha ido privatizando. Entonces no lo hemos podido ver repentinamente como una secuencia directa, pero sí uno puede empezar a analizarlo y ve, bueno, pero ¿a dónde quieren ir los que manejan el mundo realmente? Y a dónde han querido ir, y creo que hoy lo han logrado en gran medida, es que el mundo que estuvo durante muchas décadas, siglos incluso, manejados desde el orden público, digamos, desde el Estado-nación soberano público, hoy ha pasado gradualmente a ser manejado desde una instancia eminentemente privada. Por eso hablo de la privatización del poder. De manera que para empezar a tratar de entender qué es lo que pasa en este alocado mundo, lo primero, creo yo, que hay que comprender es que el poder, la capacidad de que se hagan ciertas cosas sí o sí y que no se hagan otras cosas sí o sí, esa voluntad ha quedado privatizada, de manera que ya el poder no pasa por quien tú eliges como el presidente de México o nosotros elegimos como el presidente de Argentina. Pasa por otras instancias y es muy importante empezar a entender
cuáles son esas instancias y cómo hemos llegado a esta situación. En alguna ocasión, David Rockefeller dijo, allá por el 1969, era poderosísimo Rockefeller entonces y los Rockefeller siguen siendo muy poderosos, que tarde o temprano la economía del mundo y el mundo serían controlados por las empresas. Poco después de esa declaración, se fundó la Comisión Trilateral. Lo recuerdo, bueno, sí, sí lo recuerdo. Yo tengo 66 años, nací en 58, entonces más o menos somos contemporáneos. De entonces para acá, hemos visto cómo esas élites, en efecto, se han ido haciendo con el poder, pero el poder no solo económico y financiero, sino obvio, como tú lo señalabas, con el poder político, con el poder de la comunicación, con el poder religioso incluso. ¿Qué piensas al respecto? Estoy plenamente de acuerdo contigo cuando tuviste la deferencia de introducirme o presentarme para esta plática. Mencionaste que escribí varios libros, uno de ellos que se llama efectivamente El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial. Y ese libro que lo publiqué en la primera edición hace más de 25 años, 26 años atrás, era porque en definitiva estaba relacionado con una institución, un centro de planeamiento, un think tank, como le dicen los norteamericanos, que se llama el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores. Y de ahí nació, esta institución viene del año 1919. David Rockefeller fue uno de los que, la familia Rockefeller, los que lo promovieron. Y en el año 1973, como tú bien has dicho, Rockefeller, junto con los Rothschild en Europa, las dos ramas, dos de las principales ramas del poder financiero mundial, decidieron fundar una institución más amplia que no se limitara a Estados Unidos y Gran Bretaña, sino que fuera amplio a dedicarse prácticamente a todo el mundo gradualmente. Y esa era la Comisión Trilateral, 1973, que tuvo una presentación realmente impactante porque coincidió con el gobierno de Jimmy Carter, que eran prácticamente todos miembros de la Comisión Trilateral, desde Walter Mondale, el vicepresidente y muchos otros de sus ministros claves. Zbigniew Brzezinski, que fue el principal geopolítico que inspiró a la Comisión Trilateral. Es más, se hizo en base a un libro de Brzezinski del año 1967 que se llamaba Entre dos edades, el rol fundamental de Estados Unidos en la era tecnotrónica. Inventó una nueva palabra, la era tecnotrónica, donde él decía que el mundo que está por venir va a estar signado por la tecnología, la capacidad de hacer que las masas piensen de una determinada forma o no. Y ahí es donde empezó a darse esto que tú tan acertadamente has dicho, que ya no era el poder solamente militar o el poder solamente político o el poder solamente económico financiero, sino que era el poder de lo que yo llamo la guerra psicológica, de hacer que las masas no solamente hagan lo que los poderosos quieren, sino que piensen como los poderosos quieren. Y ahí eso explica que es el gran drama, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Jorge, que lo que han hecho es que la gente le han ido destruyendo los valores tradicionales de Occidente, los valores cristianos y en otras partes de las demás religiones, han ido destruyendo los valores. Y hoy tenemos un mundo que no solamente está con un gobierno mundial, está privatizado el poder, sino que está satanizado, porque han ido entronizando a los antivalores cristianos, prácticamente la satanización del poder, podríamos hablarlo, y nuevamente lo han hecho gradualmente, sin que la gente se diera cuenta, básicamente, y la clave, creo, para ir tirando algunas ideas que puedan utilizar a quienes nos están viendo en este momento, es que es un cambio geopolítico. Tú sabes que yo, una de las cosas que me dedico bastante es a la geopolítica. Hice un curso de geopolítica, perdón, que está disponible todavía en mi sitio en internet.
Y lo que ahí digo como clave es que para entender la geopolítica hay que entender que la geopolítica tiene un devenir a muy largo plazo, más allá de las disciplinas específicas de la economía, las finanzas, la política, la cultura, desde luego, la religión inclusive. La geopolítica es muy gradual. Se empieza hoy un proyecto que recién va a concluir 50 años después, 80 años después, ¿por qué no? 100 años después. Y los Rockefeller, cuando ayudaron a fundar el Council on Foreign Relations en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, junto con sus colegas británicos, con el objetivo de generar, es la primera vez que aparece esta frase tan importante, un nuevo orden mundial post Primera Guerra Mundial, en 1919, sabía que ese nuevo orden mundial no lo iban a tener de un día para otro, lo iban a tener a 10 años, a 40 años, a 3 generaciones de distancia, y la metodología de la geopolítica, para entenderle con estos redondeos, es que se empieza hoy un proyecto que yo no lo voy a ver concluir. Quizás mis hijos, probablemente tampoco, lo van a ver concluirse o llegar a fruición mis nietos, de manera que tienen que ser una capacidad de planificación que pueda pensar en términos multigeneracionales y también comunicar los objetivos a través de generaciones. Por eso es que, por ejemplo, la masonería es tan importante para ellos, porque la masonería permite comunicar objetivos, comunicar directrices, directivas, ya no para el lunes que viene o para el mes que viene, sino para la generación que viene o la que viene después de la que viene. Por eso la comunicación a largo plazo es tan fundamental y lo han logrado. Y yo acá te diría, cuando hablamos de gobierno mundial, que sé que es un tema que a ti también te interesa, si se quisiera entronizar un gobierno mundial en base a valores cristianos, pues hombre, tú y yo estaríamos de acuerdo, un gobierno mundial auténticamente cristiano, un gobierno mundial auténticamente católico, estaríamos de acuerdo, yo estaría totalmente de acuerdo, pero nos damos cuenta que no, esto es un gobierno mundial en base a antivalores, es un gobierno mundial anticristiano, o sea, la entronización del anticristo, que es lo que estamos viendo en este fatídico año de 2024. Un año de 2024 que augura muchos golpes de efecto, porque tan solo en el planeta habrá algo así como 70 procesos electorales. Y ese cerebro del mundo generalmente tiene el control de los partidos políticos, de los que están en el oficialismo, de los que están en la oposición, de tal suerte, por lo menos esa es la apreciación que tiene tu servidor, el servidor de ustedes, de tal suerte que, como se enseña en las logias, controlan, perdón, provocan la acción, controlan la reacción y finalmente le dan al proceso la resolución que ellos quieren. Entonces, un servidor teme, Adrián, que este 2024, y lo voy a decir sin ambajes, lo voy a decir sin ambajes, abone a que la llegada del anticristo se acelere. Vamos. Todavía en la Iglesia Católica, hasta 1958, a pesar de las reformas que hizo el Papa Pío XII, acuciado por la enfermedad, agobiado por la infiltración, todavía la Iglesia Católica mantuvo hasta octubre de 1958 esa uniformidad en materia de fe, de costumbres, de tradición, etcétera. Pero llegado Roncalli, de quien se sabe que perteneció a la logia, igual que Pablo VI, etcétera, entonces el Vaticano fue tomado por dentro. Hemos llegado al extremo de que ahora, salvo mejor opinión tuya y de las personas que nos ven, los papas o quienes se ostentan como tales como Francisco,
Llegan a dedicar capítulos en sus encíclicas con los subtítulos de libertad, igualdad y fraternidad. O sea, ya no hay nada oculto, pues. Claramente son las fuerzas de la Revolución Francesa, que son fuerzas de la masonería, no tanto francesa, sino británica. Acá hay que entender, estoy plenamente de acuerdo contigo, el efecto en el largo plazo, nuevamente, el efecto geopolítico que ha tenido la masonería, especialmente la británica, que ha buscado, y lo han hecho muy inteligentemente, desde hace ya 5 siglos o más, la destrucción de lo que fue el imperio español, que era el baluarte del catolicismo y del cristianismo en Occidente. Hay un opúsculo, y ahora no me estoy escapando de tu pregunta, pero me gusta poner esto, hay un opúsculo anónimo escrito en el año 1711 por un ciudadano británico de alto, muy importante, pero no lo nombran directamente, que se llama algo así como un plan para humillar a España. Y lo que estaban buscando era un plan para ir desarticulando y destruyendo el imperio español para reemplazarlo por la geopolítica británica a muy largo plazo, ya ideada entonces en 1711. Y ese plan era justamente hacer que los pueblos de América se liberaran, obtengan su libertad en contra de ese terrible imperio español, que da la casualidad que era católico y realmente defendía los valores occidentales, y es un poco la historia de América, hasta tal punto que en mi país, en Argentina, tenemos como héroes nacionales, no digo que no lo sean, pero muy acartonados, como son José de San Martín, Simón Bolívar en la Gran Colombia, O'Higgins, distintos héroes patrios que en definitiva lo que hicieron fue llevar a cabo esta política británica anticatólica que terminó fracturando el imperio de España a nivel geopolítica, pero también fracturando la vida espiritual de toda Iberoamérica, que justamente, insisto en llamarlo Iberoamérica, porque más allá de México o de Argentina, nuestro bagaje cultural es iberoamericano por sobre todas las cosas. Como tú bien dices, esa masonería fue la que, siglos después, ayudó y empezó la disolución definitiva de la Iglesia Católica, del catolicismo, y en general, bueno, ha sido un proceso muy doloroso que se consumó con el Concilio Vaticano II, como tú bien estás en alguna medida diciendo, y que hizo que la Iglesia Católica, en vez de luchar en contra de las fuerzas del satanismo, es como que prácticamente ha buscado tener su lugar bajo el sol. Lo ha conseguido, porque hoy es parte de este sistema, hasta tal punto que ya no tenemos papas en el sentido de jefes de nuestra iglesia y jefes de la cristiandad elegidos por el destino, por Dios, sino que son elegidos por los hombres, y un papa puede renunciar y ser reemplazado por otro, y ya el actual que tenemos ya ha dicho, sí, yo ya por las dudas firmé mi renuncia para cuando él considere que o se va a morir o que decide renunciar, casi como un Chief Executive Officer de una gran corporación. O sea, ya hoy el Santo Padre es más un CEO de la Iglesia que un auténtico jefe de lo que es la cristiandad. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo porque esta degeneración de los valores, porque ese es el drama de Occidente, no es el drama hoy que vivimos en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, no es que hay una crisis económica o que hay muy alta inflación o que el déficit fiscal no cierra o que hay una guerra aquí, una guerra allá, desde luego que son importantes, pero son trágicos. El drama de Occidente hoy en día es que ha perdido las raíces tradicionales y espirituales, las ha perdido, las ha abandonado. La propia iglesia que cuando yo era chico se fantaseaba, uy, el Vaticano puede llegar a caer si un día la ex Unión Soviética decide invadir Europa, llega hasta Roma y toma prisionero al Papa. Esa era un poco la imagen que uno en forma muy inocente podía tener, pero no, estamos viendo cómo la Iglesia Católica se ha venido abajo, porque no es que se está viniendo, ya se ha venido abajo por suicidio, por la podredumbre interna, por así decirlo. Yo, con mi esposa, estamos muy en contacto con la Fraternidad San Pío X, la que fundó Monseñor Lefebvre en su momento, que aunque fue parte del Concilio Vaticano II, él mismo, que era un hombre preclaro, se dio cuenta que esto solo puede conducir a largo plazo, lo entendió muy bien, a largo plazo a un colapso interno de la Iglesia.
Y los enemigos de Occidente en general y de la cristiandad han puesto prácticamente todo su enfoque en derribar, destruir los valores de Occidente, que es lo que hacen que nuestra juventud sea de determinada forma, nuestras familias tengan determinados objetivos y códigos no escritos de comportamiento. Pareciera que hoy hay que escribir que no hay que matar a un bebé a través del aborto, por ejemplo, hay que escribirlo, hay que transformarlo en una ley, que en realidad el matrimonio es un hombre y una mujer, no dos hombres, dos mujeres, o dos hombres y un gato, o tres mujeres y un perro, porque ya hoy prácticamente pareciera que que fuera necesario redactar hasta lo más fundamental en alguna ley. Y ese legalismo también de que todo tiene que quedar redactado por ley y todo tiene que ser propuesto a un Congreso y aprobado por un Congreso como si toda la palabra escrita solamente tuviese valor, sin que en realidad los valores, los verdaderos valores, no hay que escribirlos. Los verdaderos valores se viven, se intuyen, se experimentan. No hay necesidad que alguien te diga por escrito, no mates a tu vecino, porque acá hay una ley que dice, no tenés que matar a tu vecino. No robes el dinero que se le cayó a la señora que pasó por la puerta de tu casa, porque hay una ley que dice no puedes. No, no, eso te tiene que nacer en forma instintiva. De manera que la destrucción de esos valores, la corrosión, yo diría, se ha basado, y redondeo con esta idea nomás, a través no solamente de estas medidas que son concretas, identificables, por más que sus causantes a veces no son inmediatamente verificables, pero que en definitiva son lo que han hecho, que yo lo llamo una guerra psicológica. El drama de Occidente hoy, quizás el principal enemigo, la principal arma de guerra del enemigo, no inmediatamente visible, es una guerra psicológica. Y la guerra psicológica no tanto quiere obligarte a que tu cuerpo haga lo que yo diga. Por ejemplo, si no haces lo que yo digo, te ato con una cadena en contra de la muralla de una prisión. Esa es la parte más tradicional, que uno dice que obliga a un soldado con una ametralladora que haga tal o cual cosa, sino justamente el que te ata el cerebro, la mente. Recuerdo que creo que fue Brzezinski en alguna parte, Zbigniew Brzezinski, que dijo, en realidad Estados Unidos o el Occidente tuvo que elegir entre dos tremendos, a ver, controladores. Uno era el sistema soviético, que era un policía con un perro feroz, un Doberman, parado en cada esquina, mirándote con un arma, obligándote a hacer lo que tú quieres y tú decías, bueno, sí, voy a hacerlo porque si no me van a dar un balazo o me van a meter preso. Dice, esa era la opción soviética, pero la opción de Occidente ha sido un televisor en cada casa. Y pareciera que ya fines de los años 80 lo que ganó para crear este terrible gobierno mundial es el televisor en cada casa que persuade a la gente, persuade a las generaciones especialmente, a que hagan lo que quiere el enemigo no inmediatamente visible, sin tener que ni atarte con una cadena, ni encerrarte en una prisión, sino lograr copar tu libertad y tu voluntad para que hagas lo que quiere el enemigo sin siquiera darte cuenta. Caramba, ¿cuántas vertientes has expuesto? Voy a tratar de dar algún comentario sobre algunas, Adrián, y devolverte cámara y micrófono. Tu servidor desconocía la existencia de ese opúsculo escrito por la masonería inglesa en 1711. Me llama la atención que se haya escrito 6 años antes de que la masonería inglesa se haya reorganizado burocráticamente en el 1717. Pero no me sorprende porque esa reorganización fue meramente burocrática de actualización en los tiempos. Sin embargo, la historia por lo menos se remontaba 500 años antes, si no es que más. Entonces, ese opúsculo de 1711 se escribe 99 años antes de que quienes son considerados y que en alguna medida les guardo respeto, pero ya no los considero lo que llegué a considerar de ellos, como el padre Hidalgo, como el padre Morelos, los Aldama, por decir algo.
Se adelanta 99 años a la acción revolucionaria en nuestro país. La masonería sigue siendo poderosa en los círculos de decisión. Un servidor conoció a don Salvador Borrego Escalante, quizás has escuchado hablar de él, Sí, absoluto. Derrota mundial. derrota mundial, claro. Y el maestro Borrego alguna vez le dijo a tu servidor, a un servidor de ustedes, quien era un chamaco. Hay dos tipos de masonería. La masonería bélica y la masonería pseudocientífica y filantrópica. Las dos tienen un origen en común y ese origen en común se puede buscar en asociaciones que tienen como iniciales la B y la B y que están muy ligadas a la Liga Antidifamación, etcétera. Bravísimo. Pero, pero, mientras que la masonería filantrópica y especulativa sirve de fachada, la otra, la masonería bélica, es la que controla los destinos de los pueblos. Más o menos fueron las palabras del maestro Borrego en paz descanse, Adrián. Absolutamente de acuerdo. También yo me alimenté muchísimo con la obra de Salvador Borrego, del gran Salvador Borrego. De eso no cabe ninguna duda. Y lo que tú estás diciendo es así, porque fíjate que has dado una serie de ejemplos muy importantes. En primer término, hablabas de antes de este pequeño espacio, hablabas de la estrategia que es crear un problema, ofrecer una solución, perdón, crear un problema, oponerse al problema y luego ofrecer una solución, que es una dialéctica hegeliana que da la casualidad que es la misma dialéctica marxista, pero Marx lo tomó a Hegel y lo dio vuelta, porque siempre llega al materialismo y no llega a la divinidad como proponía originalmente Hegel si uno lo lee con cierta profundidad. Tenemos un mundo absolutamente marxista en absolutamente todo lo que hacemos. La masonería también cumple esa función, porque viene se lanza una propuesta social que automáticamente se sabe que va a generar anticuerpos o va a generar oposición o va a generar un conflicto y luego se sintetizan esas dos posiciones para generar una síntesis que a su vez sirve de una nueva tesis con su correspondiente antítesis y su correspondiente síntesis y así sucesivamente para ir llevando adelante esta, llamémosla, sistema materialista de evolución o involución, debiera decir, de los procesos sociales. El que tú mencionas de la masonería es absolutamente así. Yo personalmente escribí un libro hace poco, no sé si te lo llegué a enviar, te lo voy a enviar cuando terminemos esta charla, que hablo de la propuesta originaria que surge del entorno de la masonería exclusivista de la B'nai B'rith, que es una de las tantas logias conocidas, que está muy representado, digamos, en la parte bélica conflictiva en Estados Unidos por la ADL. Y ahí lo que menciono es porque el fundador de uno de los movimientos geopolíticos, no religiosos, sino geopolíticos de este entorno, que fue un abogado vienés que a fines del siglo XIX escribe un libro que se llama Un Estado judío, por una causa comprensible, buscar una patria física para las comunidades judías que estaban esparcidas especialmente por Europa Central y que recibían grandes persecuciones en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en lo que sea, y escribió un libro, este libro, 1896, donde proponía, que no era un libro que tenía un trasfondo religioso, sino un trasfondo casi diría bélico y sumamente práctico, que era, bueno, tendríamos que tener una patria que podría ser idealmente en Palestina, pero como en 1896 Palestina estaba bajo el rigor, el régimen del Imperio Otomano Turco, lo fue a ver al sultán en Turquía y el sultán lo sacó corriendo, de ninguna manera le dijo, mire, si nosotros le vamos a regalar a ustedes nada más y nada menos que Palestina. Entonces, lo que escribió este fundador, que es el fundador de lo que hoy se llama el sionismo, Teodoro Herzl, era que, bueno, si no puede ser en Palestina, ¿dónde más podría ser?
Y hay un capítulo que para mí, y me vas a entender porque yo estoy en Argentina, soy argentino, que a mí me genera, y muchos argentinos les genera gran escozor, que el capítulo se llama así, Palestina o Argentina, porque veían como una posibilidad, lo llamaban la patria ideal sería en las tierras bíblicas, no puedo entender, aunque no eran religiosos, pero la patria práctica serían otras tierras, y esas otras tierras son Argentina. Después vino el devenir histórico, vino la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial la pierde el Imperio Otomano Turco junto con Austria-Hungría y Alemania. Pasó todo lo que conocemos después de la Primera Guerra Mundial. Justamente es después de la Primera Guerra Mundial que se funda por los victoriosos norteamericanos y británicos el Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, y una organización paralela que se llama el Instituto Real de Relaciones Internacionales en Londres, que hoy es conocido por el nombre del edificio donde están ubicados, que se llama Chatham House, y el resto es historia, todos lo conocemos, y la patria que parecía imposible, bueno, en 1948 se funda, se impone al mundo árabe, se impone a Palestina, y la alternativa práctica o pragmática de Argentina la dejaron para más adelante. Pero claro, ocurre que ahora, por las distintas razones que vemos en las noticias diarias, terribles, trágicas que vemos en Palestina, pareciera que ese Estado de Israel, me estoy refiriendo específicamente, quizás no tenga tantas posibilidades de sobrevivir en la forma como nos tiene acostumbrado a verlo. Es más, el propio Henry Kissinger, en un artículo que se publica en el New York Post en septiembre del 2012, dijo una frase terrible que se le escapó, dijo, 2012, en 10 años más Israel deja de existir. ¿Cómo que Israel deja de existir? Se agarraron todos la cabeza y él no lo explayó más, pero seguramente sabía que esto iba a ocurrir a la larga porque es parte del plan de que eventualmente deje de existir en su actual forma para transformarse a otra cosa. Y uno diría, bueno, pero ¿qué hacemos con la población? Bueno, habrá que buscarles latitudes y longitudes nuevas. Y todo indicaría, este es el proceso presidencial de la última elección presidencial aquí en la República Argentina, que esa podría llegar ahora sí a activarse como la República Argentina. ¿Por qué menciono todo esto? Porque innegablemente hay que verlo, y volvemos a lo que hablábamos al principio, son procesos geopolíticos muy lentos, a muy largo plazo. La propuesta, en mi opinión, del señor Herzl de 1896, cuando habla de Palestina o Argentina, bueno, Palestina se logró en 1948, pero Argentina, creo yo, recién ahora se está empezando a lograr o pretenden tratar de lograrlo, que ya son 130 años después de lo que escribiera originalmente Herzl, con lo cual nos está diciendo que saben cómo manejarse a muy largo plazo. E incluye, y esto es lo que tú dices es muy importante, incluye poder comunicarse a largo plazo. Porque comunicarse a largo plazo no es solamente, bueno, escribo un libro hoy, o tú y yo, tú escribes un libro hoy y esperas que tus tataranietos lo lean dentro de 150 años. Sí, es una forma de hacerlo académicamente. Si quieres saber la historia dentro de un siglo y medio, la historia de México en el año 2024, pues lee el libro del doctor Jorge Santa Cruz y te lo va a explicar. Eso te lo explica al intelecto, pero estamos hablando de lo volitivo, la voluntad de llevar determinadas prácticas adelante, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, y eso requiere una inspiración en base a la inspiración anímica y espiritual. Por eso es que creo que identificaron a su principal enemigo, no tanto una ideología, no importa la que sea, una ideología marxista o nacionalista, algo ideológico que es mental, no. Identificaron como su principal enemigo al cristianismo, que inspira las fuerzas del alma, que lo conduce al alma hacia el espíritu, y eso unifica toda Europa a lo largo de la historia, a lo largo de, en el caso nuestro, de 2000 años. De manera que ahí han centrado su destrucción, empezando con, bueno, todas estas locuras de que Dios no existe, de que Dios no es necesario para nada, que todo es explicable científicamente, como dice el israelí Yuval Harari, que es el inspirador, el filósofo del Foro Económico Mundial, del señor Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, que dice, todo eso de que Cristo fue muerto en la cruz, que ascendió a los cielos, que resucitó al tercer día, todo eso es fake news, como diciendo, todas esas estupideces religiosas no hay que creerlas, claro, porque uno lo pasa por el matiz del intelectualismo,
del cerebro, de la mente, y hoy en día con el cientificismo no le encuentra razón de ser. Y como no tiene una resonancia con las fuerzas del alma, del espíritu, realmente, uno dice, nada, eso no es necesario. Hoy Dios no es para nada necesario. Y ahí está la trampa que nos han tendido y en el cual hemos caído, y me entristece y me avergüenza mucho decirlo, que el que más ha caído en eso en la Iglesia Católica es el actual Papa nacido en mi patria, nacido en la República Argentina. Y todo lo que tú decías recién, y con esto cierro, yo tuve la suerte de conocerlo en Nueva York hace 30, casi 30 años a un gran sacerdote jesuita de nombre Malachi Martin. Estaba muy enfermo, yo lo pude hablar con él en fines de 1998 y falleció en julio de 1999. Pero él me dijo muchas cosas que conocía. Él fue el principal asesor del cardenal Bea, hablaba hebreo, hablaba arameo, lo usaba un poco como... No participó en las decisiones, pero él llegó a ver el tercer secreto de Fátima, porque le pidieron que él ayudara a interpretar todo lo que estaba ocurriendo. Y él me dijo en determinado momento, yo sé que en este momento lo que está ocurriendo es lo final, estamos ante el final de la historia, porque hoy, si uno mira el tiempo a través de Cronos, yo escribí un libro sobre este tema, creemos que el tiempo solamente es Cronos, y lo mismo es un segundo ahora, que un segundo hace 1000 años, que un segundo dentro de 2000 años, pero el cardenal, perdón, no, el cardenal no, el sacerdote Malachi Martin me dijo, pero no, está el Kairos y está el Aión. Kairos son los momentos clave, importantes, como cuando la Virgen María le pide a Jesús que por favor les dé a todos comida, en Canaán les dé a todos bebida, y él dice, mujer, mi Kairos todavía no ha llegado, mi momento histórico no ha llegado, no mi momento por el reloj, no, mira, a esta hora no. Hay que saber que Dios se manifiesta a través de momentos que son clave, que están cargados de significado. Y los kairos, a su vez, son lo que miden el ayón. El ayón es el tiempo de 1000, 2000, 3000 años a lo largo, donde es el inconsciente colectivo de la humanidad, lo que va evolucionando o involucionando, cambiando, entendiendo cosas o dejando de entenderlas. Y todo esto que son conceptos filosóficos y son conceptos inclusive religiosos, hoy han quedado totalmente abandonados. De manera que el principal peligro, que yo sé que tú lo sientes y sé que Salvador Borrego lo tenía muy en claro, es que es como si somos todos plantas que nos han querido arrancar de nuestras raíces. Y si tú a un ser humano lo arrancas de sus raíces, y bueno, queda a la voluntad del viento. Entonces, a toda la humanidad, que cada uno de nosotros, salvo algunas excepciones como el caso tuyo y el caso mío y el caso de una minoría de hombres y mujeres, que no nos han podido arrancar de nuestras raíces, bueno, hay que entender, pero a la vasta mayoría de los mexicanos, de los argentinos, de los europeos, los han arrancado de sus raíces, y ahí hay que hacerse una pregunta. Si somos plantas arrancados de las raíces, nos va a llevar el viento. Bueno, ¿de dónde viene el viento? ¿Hacia dónde sopla el viento? ¿Y quién lo está haciendo soplar ese viento? Para empezar a entender hacia dónde nos pretenden arrastrar.